Saludos amigos, es un grato placer para Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, invitarnos a que nos acompañen en esta entrega de Nosotros a las 8. Señor Juan Taveras Hernández. Señor Georgie Rodríguez, amigos, amigas, bienvenidos como de costumbre a este espacio de Nosotros a las 8. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, todo está definido electoralmente. Pero eso ha provocado y está provocando ciertos niveles de desesperación. La fantasía de una segunda vuelta se desvanece constantemente. Leonel Fernández, que está segundo en las encuestas con un 20%, lo sabe. Abel Martínez, que está en un muy lejano tercer lugar, lo sabe. Ellos tienen que ir pensando en qué va a ocurrir. Están planificando acciones descabelladas, posiblemente violentas. Danilo Medina está llamando a las bases de su partido a la violencia, a destruir casetas. Bueno, yo tengo entendido que el Partido Revolucionario Moderno no tiene intenciones de colocar casetas en ninguna parte. No las necesita. Está prohibido por la Junta Central Electoral. Y por lo tanto no va... Mire, señores, el que está ganado no pelea. El que está bueno no forza. No tiene razón, no tiene motivos. Un partido que tiene más de un 50% y un candidato que ronda el 70%, que es un fenómeno similar al que pasó en El Salvador con Nayib Bukele, que obtuvo 83% de las votaciones. En este país tenemos un candidato que ronda el 70%, eso no se había visto nunca en la historia política democrática del país. Ese partido y ese candidato no quieren ruidos, no quieren problemas. Y quienes inventaron las vallas y las camisetas, las casetas en este país, fue el PLD. Las casetas, es verdad, en las elecciones pasadas, everybody tenía caseta. La tenía el PRM, la tenía Fuerza del Pueblo y la tenía el PLD también. Ahora, el argumento es que Danilo Medina, que sabe que no va para ningún sitio, está llamando a las bases del partido a destruir casetas. Es decir, a usar la violencia. Incitando a la violencia. Incitando a la violencia. Es lo peor de todo. Porque ellos están queriendo provocar un problema, un rebú, como dice la gente, un lío, y no de ropa. Ellos están buscando desórdenes, que se arme la de no terminé, manifestaciones, un muerto, 2 muertos. Ya lo intentaron con la protesta de los maestros en educación. Estaban buscando un muerto, bombas lacrimógenas, y como el gobierno ni caso les hizo, pues siguen en ese camino. Sí, pero ellos quieren el día de las elecciones ver cómo provocan una situación de crisis, de violencia, para tratar de invalidar o de ilegitimar lo que va a ocurrir ese día, y para intimidar a la gente. Porque quienes no quieren que la gente vaya a votar no es el PRM. El PRM quiere que la gente salga a votar. Pero las encuestas lo dicen. Que voten masivamente. El PRM no está apostando a la ausencia. El PRM no está apostando a la abstención. Al contrario, el PRM está apostando a que todo el mundo salga temprano en la mañana a votar por sus candidatos. A eso apuesta el PRM y para eso está trabajando. Y usted lo verá. Llueva, truene o vente, el 19 de mayo, los hombres y las mujeres en edad de votar irán a las urnas a votar masivamente para reelegir al presidente Luis Abinader, para elegir a los candidatos a senadores mayoritariamente y a los diputados. Se calcula
que en las distintas circunscripciones, en la número 1, en el Distrito Nacional, en la 2 y en la 3, la mayoría de los diputados electos serán del PRM. Que la Fuerza del Pueblo tal vez saque uno, que el PLD tal vez saque uno. Ni siquiera están asegurados. Y ellos lo saben, porque ellos tienen las encuestas, ellos tienen los números, ellos tienen sus propias compañías que le hacen trabajo de campo y saben que no van para ningún sitio. Por eso, porque son dos charlatanes, dos irresponsables. Danilo es un irresponsable charlatán que debería estar preso, lo he dicho muchísimas veces. Danilo Medina debería estar preso. Preso por todos los desmanes que se hicieron durante su gobierno. Presos, ¿no? Pero bueno, tenemos la semanal. Sí, pero antes yo quisiera comentarte, Juan, y a ustedes, amigos, una publicación que apareció ayer en el periódico Hoy, ayer lunes, y ese en el segmento La Última. Aquí la tengo. La Organización de Estados Americanos, OEA, reconocerá a través de uno de sus organismos, ¿no?, al presidente Luis Abinader con el premio por su liderazgo en las Américas. The Council of the Americas se prepara para honrar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con el prestigioso premio Sherman Award for Leaders in the America, según informó Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the America. Esta distinción reservada para funcionarios electos democráticamente que han destacado por su compromiso excepcional con el hemisferio occidental será entregada durante la 54ª Conferencia sobre las Américas en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, el 8 de mayo próximo. La selección del presidente para este galardón se basa en sus logros tangibles e importantes que han captado la atención de la comunidad internacional. Y señalan que entre esos logros el presidente Luis Abinader colocó a la República Dominicana en el mapa de los primeros países en recuperarse económicamente, tanto en el mundo. Entonces, si esto lo reconoce la comunidad internacional, si el mundo valora y aprecia y aplaude la gestión del presidente Luis Abinader, imagínense ustedes qué no hará el pueblo dominicano el 19 de mayo asistiendo masivamente a las mesas electorales a votar por este hombre que ha hecho el milagro en la República Dominicana, que ha transformado este país y que continuará con su obra de cambio y de transformación de la vida de cada uno de los dominicanos. Bueno, tenemos la semanal. La semanal trata sobre los logros precisamente alcanzados por el gobierno entre la clase obrera. El nivel de empleos y los salarios, que el presidente ha creado miles de empleos y que se ha comprometido que en el próximo cuatrenio duplicará la cantidad de empleos que ha creado hasta ahora. Bueno. Así que tenemos la semanal, como es costumbre, queremos compartirla con todos ustedes. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que...
Hoy tenemos como tema el sector empleos. Si nos vamos a la primera lámina, sí, por favor, pasemos a la primera. Si vamos a la primera lámina, tenemos 657.527 nuevos empleos totales entre los empleos recuperados y los nuevos empleos que no existían previo al 2020. De estos, 509.344 fueron empleos formales totales, según los 657.000 es fue de la encuesta nacional que prepara el Banco Central, y los 509.000 son de la Tesorería de la Seguridad Social, que son los empleos formales. Esto es que ha crecido un 87% del sector privado. Es bueno destacar que entre estos nuevos empleos hay 168.279 jóvenes empleados formales adicionales a los encontrados en el 2020. O sea, 168.279 jóvenes que no trabajaban en el 2020 y que ahora sí se han trabajado, han entrado a trabajar, y el Ministerio de Trabajo ha hecho una gran labor a través de ferias y jornadas de empleos. Y algo muy interesante, si pasamos a la próxima lámina, es que hay 2 millones de mujeres ocupadas, que es la cifra más alta de la historia. Y está también el proyecto Por Talento RD, que ha sido feria de empleos también para personas con discapacidad con la ayuda del PNUD, y el programa RD Trabaja, que son jóvenes insertados en empleos formales, que es bueno, Luis Miguel, que después tú lo puedes explicar más adelante. El Comité Nacional de Salarios ha producido 2 aumentos generales de empleos. Dentro de esos 2 aumentos han habido aumentos a 23 sectores, 23 aumentos a los sectores no sectorizados, a los sectores, valga la redundancia, no sectorizados. El privado no sectorizado, un 23% en el 2021 y un 19% de aumento en el 2023. Las zonas francas e industriales, un 39% de aumento, y en los hoteles y restaurantes un 40% de aumentos. ¿Qué significa esto si nos vamos a los números? Que el crecimiento real del salario ha sido de un 9.6%. ¿Cómo se calcula el crecimiento real? El crecimiento nominal, que fue de más de 40%, menos la inflación acumulada. Y ese ha sido un objetivo de nosotros como política económica, a que los trabajadores, y especialmente a los menores niveles, pues tengan un aumento en relación con el salario, un aumento real en relación con la inflación. Y miren qué buena esta gráfica. En agosto del 2012, lo que le gusta dolarizar siempre, era de $208 el salario mínimo. Y en febrero del 24 es de $361 el salario mínimo. Es decir, que el salario real privado no sectorizado aumentó en un 15%, que representa el 70% de todos los trabajadores asalariados en la República Dominicana. Y aquí venimos en la próxima lámina, algo muy interesante que en los debates, algunos de los debates se habló, pero aquí está la realidad. Ahí está la realidad. Tenemos a febrero del 2024 la cobertura de la canasta del quintil más bajo, que es la canasta Q1, con el salario mínimo, o sea, la mayor cobertura de la canasta del quintil más bajo con el salario mínimo de las grandes y medianas empresas. Es decir, que de la canasta
ya el salario mínimo cubre de las grandes empresas el 92.9% y de las medianas el 85.2%, que es el nivel más alto en la historia de nuestro país. Si calculamos, no ya en agosto del 20, sino nos vamos a agosto del 2012, esto representaba el 61.4% de la canasta y un 42% del salario de las grandes empresas y 42.2% del salario de las medianas empresas. Ese es un dato muy interesante. Y por eso, amigos y amigas, es que tenemos entonces los datos más importantes, que es la reducción de la pobreza. El 56% de la reducción de la pobreza que hemos presentado, que lo presentó el MEPIT y que hemos insistido en nuestro pronunciamiento en los últimos meses, se debe al aumento del ingreso laboral per cápita, es decir, al aumento de los salarios. Y por eso la pobreza ha disminuido en un 4.66 de la reducción, 4.66 puntos porcentuales de la reducción de la pobreza, según MEPIT, del 2019 al 2023. También el Ministerio de Trabajo creó la Escuela Nacional de Mediación Laboral mediante resolución número 9-2023 de fecha 3 de octubre del 23, a fin de conciliar entre empleados y empleadores con la participación y asesoría de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entre otras disposiciones también que el Ministerio de Trabajo ha avanzado en estos años está el establecimiento de la normativa de teletrabajo durante tiempos de pandemia. Ese está vigente, ¿verdad? Que ha aumentado el teletrabajo en el país significativamente. Y también la puesta en marcha del proyecto Fomento al Teletrabajo con modalidad de flexibilidad, innovación y trabajo decente. Si nos vamos a la seguridad social, tenemos un incremento de un 30.66% en la afiliación del Seguro Familiar de Salud. Es decir, pasó de 8.035.364 afiliados en febrero del 2000 a febrero del 2024. A 10.498.609. Esto hoy. O sea, aumentando 2.300.000. Bueno, a través del Seguro Familiar de Salud, sí. Más 98% de la población, más del 98% de la población cuenta con cobertura de salud en la Seguridad Social a través de los más de 2.400.000 personas que incluyó este gobierno, afiliando a menores de edad también bajo la protección del CONANI al SENASA. Este Seguro Familiar de Salud, también entre los logros que hemos destacado en estos casi 4 años, es el aumento de la cobertura de médicos ambulatorios por afiliado por año, de 8.000 a 12.000 pesos. 70 nuevas inclusiones de cobertura priorizadas, 40% más de incremento de honorarios médicos, 50% de incremento en las consultas de internamiento, 15% de incremento en cobertura de habitaciones por afiliado por día.
Buenas tardes. Bueno, justamente como acaba de señalar el señor presidente, primero, a finales del año pasado se aumentó la cobertura en un 50% de medicamentos, de 8.000 a 12.000 como topes. Además de las coberturas ampliadas en medicamentos, también ha habido ampliación de coberturas con nuevas inclusiones priorizadas, es decir, 70 inclusiones de medicamentos, de tipos activos, de sustancias para medicamentos. En cuanto a los honorarios médicos, la Seguridad Social paga honorarios médicos y ha habido 2 rondas de aumentos. En ambos casos suman un total de por encima del 40%, porque han sido 2 rondas ambas de 20% y una compuesta sobre la otra. Adicionalmente a ello, también ha habido un aumento de honorarios médicos para las consultas en internamiento en un 50% los aumentos, y también el 15% de incremento de cobertura de habitaciones por afiliado por día, es decir, que cobertura del Seguro Familiar de Salud, antes el afiliado, el ciudadano, tenía que pagar más de copago cuando era internado, y ha habido un aumento de cobertura de un 15%. Además también de una reducción a la mitad del copago desarrollado por el Sistema de Seguridad Social, CISALRIL, en caso de internamiento también. Quédate ahí, Luis Miguel. Si pasamos a la otra lámina, también estos son mejorías del Seguro Familiar de Salud, con una cobertura integral del trasplante renal, con un límite de 3.500.000 pesos en el plan básico. También, esto es muy importante, el aumento de la cobertura que se duplicó en este gobierno de 1 millón a 2.090.000 para la cobertura del tratamiento de cáncer o enfermedades catastróficas, como le llaman. También en la ampliación del catálogo del plan de servicios de salud del SFS, algunos temas incluidos como la mastectomía profiláctica por prevención y la reconstrucción mamaria por cáncer de mama y la inclusión del PET-CT. Sobre esto que está en pantalla, que ustedes han visto y el presidente ha señalado, pues el trasplante renal integral no estaba incluido en la cobertura de la Seguridad Social, y entre los avances que se ha desarrollado para la protección del trabajador de la República Dominicana ha sido poder incluir el tratamiento de Seguro Familiar de Salud del trasplante renal integral, no solamente el proceso de puesta del nuevo riñón en el receptor, sino también de extirpación y el tratamiento posterior. Como acaba también de leerse, antes había un tope de tratamiento por enfermedades catastróficas de cáncer de 1 millón, y se más que duplicó gracias a la participación, obviamente, de los actores del tripartismo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, así como los análisis actuariales de la CISALRIL. Adicionalmente a eso, y obviamente esto es un resumen condensado de los avances que se han materializado, se incluye el tema de la mastectomía profiláctica por prevención. Una de las principales protecciones a la ciudadanía es la atención preventiva de salud, y la Seguridad Social tiene ese compromiso. Por esa razón, los análisis de qué tan propenso es una persona de sufrir un cáncer de mama no estaban incluidos y ya se incluyeron. Pero si acaso estos análisis arrojan una alta propensión de sufrir de cáncer de mama y es recomendado por los médicos una mastectomía profiláctica preventiva, pues esto está cubierto por la Seguridad Social, así como la reconstrucción mamaria, que no solamente es un elemento estético, sino que también es un elemento de salud psicosocial de quienes han tenido que pasar por estos procedimientos. Adicionalmente, no estaba incluido en el Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social los tratamientos de PET-scan, de análisis médicos de identificación de imágenes de alta tecnología, que ya también se encuentran incluidos. Y eso está en esta pantalla, presidente. Muy bien. Si pasamos a la próxima lámina, también los seguros de riesgo laborales, 8.000 de pensión mínima por discapacidad y sobrevivencia del seguro de riesgos laborales, y el 100% para gastos fúnebres por accidentes laborales. También de la seguridad y salud en el trabajo se han
283 nuevas empresas se han certificadas y 243 renovaron su certificación en el cumplimiento del reglamento 522-06 de seguridad y salud en el trabajo y lanzamiento de guía amigable de uso y aplicación de plaguicidas. ¿Alguna observación? No, esto es importante, que, como usted lo ha mencionado, presidente, porque justamente al estar en esta semana en donde mañana 1 de mayo se conmemora mundialmente el Día del Trabajador, pues uno de los elementos fundamentales que hace menos de 2 años se adicionó como de los acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra todo lo relacionado a la seguridad y salud de los trabajadores. Y en esta dirección, pues la profundización en la labor con las empresas y con los trabajadores en la utilización de los equipos de protección personal, así como los protocolos de seguridad, no solamente en las áreas industriales, sino, como acabamos de ver también aquí, en el lanzamiento de la guía del uso y manejo de plaguicidas para reducir los riesgos laborales en el sector agrícola, como trabajadores fundamentales en la producción de los alimentos del país. Sí, pasamos a las pensiones ahora. Tenemos más de 20.000 empleados beneficiados con la autorización para el traspaso al sistema de reparto de empleados públicos que estaban en nómina en junio de 2003 y que fueron afiliados a una AFP. Más de 50.000 pensiones otorgadas, pensiones solidarias otorgadas, que incluye adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras en estado vulnerable. Y la ampliación de los beneficios, el cambio normativo para facilitar el pago de pensiones por discapacidad y sobrevivencia y el aumento de plazo para reclamos a unos 20 años. También en las pensiones, si vemos la próxima lámina, tenemos la eliminación del impuesto sucesoral para el acceso a los fondos acumulados en las AFPs a los familiares de un afiliado fallecido. La aprobación de devolución de fondos de quienes cotizaron desde el sector privado a reparto y no fueron contemplados al pensionarlo. 28.000 familias más pueden solicitar el retiro de más de 7.500 millones de pesos por reducción a 44 años para acceder al beneficio de devolución de aporte por ingreso tardío. ¿Puedes? Bueno, presidente, tanto esta lámina como la anterior, distinguidos amigos de la prensa, recoge una importancia capital. Por ejemplo, en uno de los elementos en la lámina anterior fue algo que durante muchos años ciudadanos dominicanos estuvieron reclamando, y gracias a la confianza depositada por los sectores de los trabajadores, de los empleadores a la actual gestión de gobierno, se pudo consensuar una resolución que permite ya hoy en día a personas que así lo deseen traspasarse del sistema de capitalización individual administrado por una AFP, volver al sistema de reparto si estos se encontraron en algún momento cotizando antes de verano de 2003, cuando inició el proceso de seguro del sistema de seguridad social, aparte de pensiones. Además de eso, como también se ha mencionado aquí, y eso implica a más de 20.000 personas que están en alguna situación de esa naturaleza. También en la ampliación de beneficios en cambio normativo, antes una persona que tenía algún reclamo, si no lo hacía en un periodo relativamente corto de tiempo, perdía el derecho de reclamarlo. Gracias a los consensos del tripartismo, se tiene 20 años para poder reclamar lo que es un derecho de los trabajadores en participación con las cotizaciones también hechas por los empleadores. Y obviamente uno de los elementos que la ley de la seguridad social contempla y este gobierno ha podido desarrollar ha sido el otorgamiento de pensiones solidarias para adultos mayores que no han podido cotizar, para personas con discapacidad, madres solteras y en general personas en estado de vulnerabilidad, con la participación de los diferentes estamentos del sector público que tienen que ver con estos temas. La eliminación del impuesto sucesoral, presidente, como usted lo sabe, fue un reclamo de muchos años de personas que habían tenido un familiar que había fallecido y tenían unos balances pendientes en su cuenta de capitalización individual. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, en coordinación con los sectores de trabajadores y empleadores, emitió una resolución en enero de 2021 eliminando la aplicación de eso, que posteriormente, por iniciativa de uno de los senadores del Congreso Nacional, se hizo ley. Además de que
con el efecto de la reducción interpretativa a 44 años, 7.500 millones de pesos o más pueden ser reclamados por personas. Esto se refiere a personas que cuando entró este sistema en ejecución tenían más de 45 años y habían más de 28.000 familias y personas que entraban en ese rango. Nuevamente, con la confianza que el gobierno ha dado a los actores del tripartismo, se logró una resolución que redefinió y reinterpretó lo que constituye 44 años calendario actuariales para que puedan esa cantidad de personas retirarse, así lo deciden, esa cantidad de dinero que fue cotizada por estos y por sus empleadores. Muchas gracias, Luis Miguel.
acerca de esta opinión. Mira, a pesar de muchos años en política, todavía uno no se acostumbre a la infamia y a la mentira. Pero sobre ese tema, yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. Se lo voy a transferir a ellos. ¿Por qué yo no había hablado de esto antes? Yo no había hablado de esto antes, primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. Esa es la realidad y siempre ha sido así nuestra realidad. Que incluso le adelanto que también por eso tenemos un proyecto para modificar la ley de sociedades y modernizarla de tal manera que no tengamos que utilizar compañías no solamente de Panamá, sino de muchísimos otros lugares que son compañías como se utilizan también de Delaware, compañías con los fondos aquí también para por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra. Pero a ese vocero que me mande para que él busque y se lo transfiera a la Fundación Global, donde quiera que le encuentre dinero de Luis Abinader. Una de ellas es si usted tiene detalle de un acuerdo que firmaría el gobierno con el sector sindical para revisar los salarios cada 5 años. La otra es su parecer sobre la manifestación que ha anunciado la Asociación Dominicana de Profesores para mañana en medio de un diálogo que tiene con el gobierno porque supuestamente no se ha cumplido lo acordado. La tercera es su parecer sobre el primer ministro interino que ha nombrado Haití. Y la cuarta tiene que ver con seguridad social, presidente. Saludos, distinguidos amigos. El día de mañana, el sector de los sindicatos de trabajadores dominicanos estará desarrollando una actividad a la que ha sido invitado el ciudadano presidente de la República. Es bueno recordar que las acciones que el gobierno ha ido desarrollando ha sido de la mano con los actores del tripartismo. Hemos escuchado en el día de hoy algunas versiones sobre algunas supuestas especificaciones de un documento. Tenemos a bien señalarle que no conocemos ese documento que ha servido de base a esas informaciones. Ahora, lo que sí podemos asegurarles es que cualquier entendimiento que se produzca será para fortalecer el diálogo social y las especificaciones del mismo habrá que esperar el día de mañana, pero siempre y cuando se recuerde que el diálogo social está compuesto por los actores del tripartismo, que es el sector de los trabajadores, el sector de las empresas o empleadores y el sector gubernamental. Esos detalles que usted ha señalado en su pregunta, que ha salido a correr en el día de hoy, no está contenido en ningún documento que en este momento nosotros conocemos. Por lo tanto, asumimos que mañana será el día propicio para dar a conocer cualquier detalle de cualquier documento en esa dirección. Pero ese no se encuentra. Mira, sobre el primer ministro de Haití, yo pienso que es un avance el hecho de que se vaya ya seleccionando y haya alguien con quien poder interactuar. La verdad que no lo conozco, creo que fue presidente del Senado, según los informes que tengo, hasta el 2020, durante 4 años. Pero lo importante, cualquier mejoría que haya en Haití, nosotros pues nos alegramos en ese sentido. Sobre el tema del ADP, no es verdad que se hizo un acuerdo con un monto específico. Se quedó que en este año se iba a hacer un aumento y se iba a discutir ese aumento. Y se le está ofreciendo un 8% de aumento, que yo les quiero decir la verdad, no es... tanto los profesores como los médicos, como los policías, como todos, se merecen un mayor aumento y se merecen mejores salarios, eso estamos claros, pero es lo posible.
dentro del presupuesto que tenemos, es lo posible. Ya se le hizo un aumento en el 2021 y se le haría ese aumento de un 8%, que es lo posible en este tiempo. Ahora, se quedó que se iba a hacer en este año. ¿Por qué hacerlo a unas 3 semanas de las elecciones? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la razón? Cuando ha habido siempre una apertura en el gobierno con ellos en relación a hablar en ese y muchísimos otros temas y conquistas. Sobre las declaraciones del expresidente Medina, si tú quieres que existan y que vayan personas a votar en las elecciones, no se puede tener un doble discurso de llamar a la violencia. Entonces tú dices que los demás no quieren que vayan a votar. Yo creo que no, que van a ser unas elecciones pacíficas y que vayan todos los dominicanos a votar por el partido que deseen. Las primeras carpas aquí las montó el PLD en campaña. Esa es la realidad, señores, para informar a las personas que no, mejor que no, así, que no monten nada. Ojalá yo que haya mucho menos necesidad de hacer campaña en todos los órdenes. Pero llamar a la violencia, cuando tú dices que vayan a votar, aquí hay 2 discursos y eso es peligroso. Sí, nosotros suspendimos, fuimos cautos, como debe de ser. Las lluvias no provocaron, gracias a Dios, ningún fallecimiento, ninguna baja, ni siquiera considerable tampoco en cuanto a bienes materiales. Nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho todos los años de precaución, trabajando con los gobiernos locales, con los ayuntamientos. Pero más aún, y esto es bueno que se sepa, que el gobierno está trabajando en el diseño de un amplio construcción para el drenaje, especialmente del Distrito Nacional. Y eso se está haciendo junto con el sistema integrado de transporte. O sea, para cuando por ejemplo, pase el tram por la Winston Churchill y cruce la 27 de febrero, que ahí también existan galerías que ya están diseñadas. Galerías van a ser unos túneles donde van a estar el drenaje pluvial, donde van a estar también el drenaje, el alcantarillado sanitario, e incluso en esas avenidas también las líneas de alta tensión y de baja tensión también. Es una solución que ha sido probada en muchos países y nosotros estamos trabajando en ese diseño, en ese trabajo integrado, para que por primera vez todas las instituciones trabajen juntos y podamos tener también ahorro en la construcción de esas obras. En Santiago se está haciendo, habilitando el centro histórico, y esas galerías se están haciendo en Santiago como un plan modelo para también aplicarlas aquí, especialmente en parte del polígono, vamos a decir en el Distrito Nacional y especialmente en el polígono central. Eso es, claro, es una solución a mediano plazo. Mientras tanto, nosotros nos estamos preparando junto con los ayuntamientos, con el COE, para cualquier eventualidad para la temporada ciclónica. Todo el desarrollo indetenible que va a tener Pedernales, van a haber una gran fuente de trabajo para esa provincia. Pero estamos haciendo además, en cuanto a las infraestructuras, por ejemplo, Mario, que es también de allá también de Bauruco, ¿cuántas hospitales hemos mejorado? Titulaciones hemos dado extensamente en Tamayo. Presidente, en este momento está en ejecución el Hospital Municipal de Los Ríos, está en ejecución el Hospital Municipal de Villa Jaragua, en el Hospital de San Bartolomé de Neiva se está construyendo una unidad de pie diabéticos, una unidad de oncología y una unidad de hemodiálisis. En Tamayo, para la segunda semana de mayo, se entrega completamente remozado y equipado el hospital de Tamayo. En Galván, lo que era un centro diagnóstico se convirtió en un centro hospitalario de segundo nivel y está para la tercera semana de mayo la finalización, equipado y completado de manera completa. Se están construyendo 3 centros de atención primaria
y se han puesto en funcionamiento más de 8 unidades de atención primaria en esta gestión. Además, se llevó por primera vez un tomógrafo de 128 cortes a la provincia de Bauruco, que eso solamente algunos centros muy especializados de Santo Domingo lo tienen, pero igual lo tiene Asua, igual lo tiene La Vega, igual lo tiene Santo Domingo y varios hospitales de la República, esos tipos de tecnología. No, y también después de 12 años de construcción que no se terminaba, la presa de Monte Grande, donde va a impactar más positivamente, es a la provincia también de Bauruco. Ahora, estos son datos nacionales. Evidentemente que esa región Enriquillo es la región más pobre. Estos son datos nacionales y ahí están los números. Ha disminuido la pobreza a un 23, que es el menor nivel en su historia. Yo quisiera que disminuyera a 0, pero es un proceso. Yo lo que le aseguro es que si seguimos las políticas económicas que estamos haciendo, eso va a ir disminuyendo cada año. Y cuando ya tenga la apertura en Pedernales, va a reducir significativamente también el desempleo allá. Esas obras, ninguna de esas obras que estamos anunciando, como la UAS, como Monte Grande, son obras trascendentales que se han hecho, aparte del gran financiamiento en más de un 40% que le hemos dado al sector agropecuario también en la zona. Bueno, muchas gracias.